la teoría de lo que es el magnetismo. Sabemos que los imanes o magnetitas generan campo magnético. También hemos visto lo que es las líneas de inducción magnética, las leyes cualitativas y las leyes cuantitativas de la magnetostática. Bien, eso es la parte introductoria antes de hablar de lo que es verdaderamente el electromagnetismo. Ahora, vamos a hablar del punto de inicio donde se entiende que una corriente eléctrica genera un campo magnético. Y mira, eso empieza desde la experiencia de Oersted. Oersted, muchachos, era un ingeniero eléctrico que experimentaba con la corriente eléctrica, ¿no? Y un día casualmente él llegó a su laboratorio y colocó una brújula cerca de un circuito eléctrico. Entonces, Oersted casualmente notó que su brújula pues cambiaba de dirección cada vez que la corriente eléctrica pasaba cerca de la brújula. Sin necesidad de estar en contacto, la brújula cambiaba de dirección. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que una brújula siempre se orienta en la dirección norte y sur. Si por ejemplo acá está el norte, aquí está el sur, aquí está el este y aquí está el oeste, entonces una brújula siempre se orienta en la dirección norte y sur, como podemos observar acá, ¿no es cierto? Entonces ahí está norte y sur, norte y sur. Ahora, cuando la corriente eléctrica, ¿no?, pasa cerca de esta brújula, pues la brújula cambia de dirección. Entonces, y exactamente gira 90 grados. Entonces, al atravesar la corriente eléctrica por acá, vamos a ver, por ejemplo, si la corriente eléctrica baja por acá, ahí se genera un campo magnético, ¿no es cierto?, haciendo que la brújula cambie de dirección. Entonces la brújula va a cambiar de dirección y se va a ubicar también en la posición este-oeste. Esto netamente por el paso de la corriente eléctrica. Entonces eso dio a entender a Oersted que una corriente eléctrica generaba un campo magnético y ese campo magnético cambiaba la dirección de una brújula. Desde ahí empezó la teoría del electromagnetismo. Hoy en día se sabe, chicos, que una corriente eléctrica puede generar campo magnético. Y también un imán o un campo magnético puede generar la corriente eléctrica. A partir de este experimento se empezaron a construir los primeros motores eléctricos, los primeros dínamos eléctricos y también los generadores de corriente eléctrica. Entonces, a partir del experimento de Oersted, cambió netamente toda la industria, ¿no? Hoy utilizamos motores eléctricos en una licuadora, en un ventilador, en un secador de cabello, etcétera, 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 ¿no? Utilizamos también los dínamos para crear pequeñas corrientes eléctricas. Por ejemplo, en las bicicletas, algunas bicicletas tienen sus dínamos que con el movimiento mecánico pueden crear corriente eléctrica, gracias al experimento de Oersted. Entonces, ese es el mundo del electromagnetismo. Hoy vamos a entender por qué una corriente eléctrica genera un campo magnético y al final vamos a ver también por qué un campo magnético puede crear una corriente eléctrica. Así que, muchachos, despertemos nuestra imaginación, activemos nuestra mente, que comenzamos. Bien, campo magnético creado por un conductor de corriente eléctrica. Si nosotros atravesamos un conductor rectilíneo por un plano cualquiera y por ese conductor rectilíneo le hacemos pasar la corriente eléctrica I, entonces ya es sabido que esa corriente eléctrica alrededor de ese conductor va a generar un llamado campo eléctrico. Las líneas de ese campo eléctrico son líneas imaginarias, o mejor dicho, ¿no?, el campo magnético se puede representar mediante líneas imaginarias de formas circulares, así. Son líneas que cuanto más cerca del cable te encuentres, tiene más intensidad, y cuanto más lejos, menos intensidad. A esas líneas que representan un campo magnético se les conoce como, aquí vamos a anotar, líneas de inducción magnética. Es importante conocer su nombre, ¿ya? O sea, esas líneas de color
rojo que he dibujado y que tienen forma circular, se les conoce como las líneas de inducción magnética. Ahora, esas líneas de inducción magnética son infinitas, infinitas por arriba e infinitas por abajo. Y tienen un sentido de giro. En este caso, si la corriente va hacia arriba, el sentido de giro de esas líneas de inducción magnética van a ser en forma antihoraria. Bueno, si tú lo ves desde acá arriba, gira en forma antihoraria. ¿De acuerdo? ¿Y por qué giran en forma antihoraria? Porque obedecen a la regla de la mano derecha. Mira, esta mano derecha lo he puesto en esta posición. Fíjate que el dedo pulgar de la mano derecha está indicando hacia arriba, ¿no?, en la dirección de la corriente eléctrica, ¿sí? Ahora, si nosotros cerramos la mano, nos va a dar un sentido de giro antihorario. ¿De acuerdo? O sea, el dedo pulgar nos da la dirección de la intensidad de la corriente eléctrica y el hecho de cerrar la mano nos va a dar la dirección del campo magnético o la dirección de las líneas de inducción del campo magnético. Ahora, ¿qué pasaría si la corriente sería para abajo? A ver, intentemos, colocamos nuestra mano hacia abajo, ¿no? Y si nosotros cerramos la mano, el sentido de giro sería horario, ¿ve? A eso se lo conoce como la reglita de la mano derecha, ¿ya? Entonces, la regla de la mano derecha sirve para verificar la dirección del campo magnético. Y además, escuchen acá, recuerda que esas líneas de inducción magnética son líneas circulares, o sea, tienen su radio. El radio lo podemos medir desde acá hasta este punto. Ahí está el radio del círculo, ¿no? O de las líneas de inducción magnética. Si te piden hallar cuánto vale la intensidad del campo magnético en este punto, entonces, chicos, tenemos que saber medir. La intensidad del campo magnético acá va a depender de la intensidad de la corriente eléctrica y va a depender inversamente del radio. O sea, en otras palabras, a mayor corriente, más va a ser la intensidad del campo magnético. Y a menor corriente, menos intensidad del campo magnético. En cambio, con el radio, va a variar inversamente. O sea, a mayor radio, menor es el campo magnético. Y a menor radio, mayor va a ser el campo magnético. Ahora, chicos, el campo magnético lo podemos representar mediante un vector. Ese vector va a ser un vector tangente a las líneas de inducción magnética. Por ejemplo, en este punto podemos dibujar a ese vector en esta dirección. Ahí está, ¿no? Tangente significa que forma 90 grados con el radio. Ahí está, ¿ve? Y esa flechita, ¿no?, lo vamos a representar con la letra P mayúscula. Y desde ahora en adelante, para nosotros va a ser el vector campo magnético. Si nosotros dibujamos ese vector campo magnético en este punto, ahí, como está girando así, entonces el campo magnético va a estar dirigido hacia abajo. Mira, ¿ve? Siempre formando 90 grados con el radio de la circunferencia. Hacia acá, 90 grados. Si nosotros dibujamos ese campo magnético, digamos por acá, te va a salir un campo magnético hacia la derecha, mira, observando siempre su radio. Si nosotros dibujamos el campo magnético acá en este punto, te va a salir a este lado. Listo, mira, ve, y cómo se determina la dirección del campo magnético en forma tangente. ¿Está claro? Entonces, eso es el vector campo magnético. ¿Ya? ¿Está bien o no? Ahora, si tú lo ves, este mismo dibujo desde arriba, vas a ver al plano, este plano lo vas a ver así, ahí está, ¿de acuerdo? Y si tú lo ves desde abajo, lo vas a ver también así, pero la diferencia es esto, mira, observa, ¿no? Aquí es visto desde arriba, quiere decir que la corriente va a estar pues saliente de la pizarra, o sea, de lo que estaba así, ahora volteas así y te va a quedar, mira, una corriente saliente de la pizarra que lo vas a dibujar así, ¿de acuerdo? Las líneas de inducción magnética te van a quedar así, mira. Ahí está. Y ahí está, ¿ve? Las líneas de inducción magnética. Sentido de giro antihorario. Los vectores campo magnético, este vector estará ubicado acá. Ahí está. Este vectorcito acá estará ubicado así.
Y fíjate cómo se dibuja el vector campo magnético siempre tangente a las líneas de inducción magnética. ¿De acuerdo? Entonces, eso es para una corriente que sale de la pizarra. Y para una corriente que entra hacia la pizarra, mira, entrante ya no le vas a colocar como puntito, sino como una X. Mira, la diferencia está clara. Así, ¿ve? Es una corriente entrante hacia la pizarra. Aplicando la regla de la mano derecha, cierras la mano y el sentido de giro ya también va a ser contrario a esto, ¿no? O sea, las líneas de inducción magnética te va a quedar así, ¿ya? Pero los campos magnéticos, este campo ya también va a estar dirigido hacia abajo, esto a este lado, esto hacia arriba y este hacia abajo. Entonces está cambiando la dirección del campo magnético, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es corriente saliendo de la pizarra, mira, el I saliendo es así, cierras la mano y sale de la pizarra. Y otra cosa es una I entrando, el dedo pulgar entrando, cierras la mano y el sentido de giro cambia. Aquí está girando en forma horaria, aquí está girando en forma antihoraria. Muy bien, muchachos, entonces eso para determinar la dirección de este vector campo magnético. ¿Y cómo se puede calcular su valor? Su valor lo podemos calcular con esta formulita que vamos a colocar así. El vector campo magnético B, con su flechita, dice que es igual a la permeabilidad magnética por la intensidad de la corriente sobre 4 veces pi por el radio R multiplicado por el coseno del ángulo alfa más el coseno del ángulo beta. Mira, toda esta fórmula representa la ley de Biot-Savart, que sirve para calcular el vector campo magnético producido por una corriente eléctrica I. ¿Ya? En donde, mira, el campo magnético es proporcional a la corriente, pero inversamente proporcional al radio, o sea, la distancia del radio. ¿Ya? R representa el radio. ¿Está claro? Y esta letra mu sub 0, ¿qué cosa es, profesor? Muy bien, aquí le vamos a poner el mu sub 0, se le conoce como la permeabilidad magnética. ¿Y cuánto vale? Vale 4 veces pi por 10 a la menos 7 Tesla metros sobre amperio. Mira la permeabilidad magnética, ¿de acuerdo? Es esta constante que depende del medio donde se encuentra el conductor. Y ya sabes que la letra I es la intensidad de la corriente. Aquí lo podemos poner, ¿no? Ganando pizarra. Intensidad de corriente. Que se mide en amperios, no te olvides. Y esta letra R minúscula, ¿qué significa? Significa el radio o la distancia. Radio o distancia medido en metros. ¿Está claro? Entonces ahí está, señores, la ecuación de la ley de Biot-Savart. ¿Ya? Y todo campo magnético, muchachos, ¿no? Lo vamos a medir en unidades de teslas, como ya hemos visto en lo que es magnetismo. Este también te va a salir en teslas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué, profe? Porque el campo magnético, ¿no es cierto?, es igual pues a Newton sobre amperio por metro. Entonces de ahí te sale que el campo magnético te sale pues en teslas. Muy bien, entonces ya hemos visto cómo se averigua la dirección del campo magnético y también cómo se calcula su módulo o su intensidad. Campo magnético creado por un conductor infinito. Bien, entonces los campos magnéticos creados por corrientes eléctricas van a depender de la forma geométrica del conductor. Por ejemplo, vamos a tener conductores infinitos, también semi-infinitos, circulares, en forma de arco o en forma de solenoides, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos estos van a generar campo magnético, ¿no? Entonces, primero, campo magnético para un conductor extremadamente largo o muy largo o también conocido como infinito. Este conductorcito que estás viendo acá
¿no? Lo estamos representando en posición vertical, ahí está. Si por ese conductor nosotros le hacemos pasar la corriente eléctrica I, así, entonces ya sabemos que ese conductor va a generar en su entorno un campo magnético. Campo magnético lo podemos representar aplicando la regla de la mano derecha. Aquí el sentido de giro va a ser en forma antihoraria. Entonces podemos representar ese campo magnético acá. Ahí está el campo magnético B. Y recuerda que es tangente a la circunferencia y forma 90 grados con el radio. Listo, ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos ese campo magnético? Como este de acá es al infinito y este es al infinito, entonces el ángulo alfa y el ángulo beta de la ley de Biot-Savart se convierten en 0. Coseno de 0 es 1, coseno de 0 también es 1. Y 1 más 1 es 2. Con este 4 que está acá se van a simplificar. Entonces el campo magnético te va a quedar así. Campo magnético es igual a la permeabilidad magnética por la intensidad sobre 2 veces el valor de pi multiplicado por el radio, mira, o distancia. Tenemos el campo magnético para un conductor infinito, o también le podemos decir para un conductor largo, ¿ya? O muy largo. Listo. ¿Está claro? Entonces, ahí está el campo magnético para un conductor largo, cuya unidades también te salen en teslas. ¿De acuerdo? Para el siguiente conductor, mira, un conductor semi-infinito. Semi-infinito significa que solamente es largo por uno de sus extremos. Por ejemplo, por acá es largo y por acá ya es limitado, ¿no es cierto? Entonces tiene fin. Acá el angulito es de 90 grados y si nosotros hacemos pasar la corriente eléctrica para abajo, ahí, mira, ahí está, o sea, de arriba hacia abajo pasa la corriente eléctrica, estas líneas de inducción magnética van a cambiar de dirección aplicando la regla de la mano derecha. Mira, colocamos nuestra manito así, cerramos la mano y el sentido de giro sería en forma horaria, ¿no es cierto? Acá estaba girando en forma antihoraria, por eso que dibujé el campo magnético hacia arriba. Pero ahora, si me piden el campo magnético en este punto, como está girando así, ya no va a ser hacia arriba, sino hacia abajo, opuesto a este vector. Mira, ahí está el vector campo magnético que forma 90 grados con el radio. Listo, mira, ¿ven? ¿Y eso por qué? Porque la corriente va hacia abajo y aplicando la regla de la mano derecha. Ahora, ¿cómo calculamos su campo magnético? Fácil, su campo magnético va a ser algo parecido a esto, ¿no? Campo magnético igual a la permeabilidad magnética por la intensidad sobre, acá muchachos, si aquí era 2pi, aquí pones 4 veces pi por el radio R. Todo eso te va a salir también en teslas. Ahí está. Es campo magnético para un conductor semi-infinito, ¿no? Que también se puede demostrar utilizando la ley de Biot-Savart, ¿no? La demostración lo vamos a hacer en un ejercicio más adelante. Bien, ahora campo magnético para un conductor circular. Un conductor circular es, por ejemplo, ahí está un aro, un alambre en forma de aro, vamos a suponer por acá así. Ahí está, ¿no es cierto? Si por ese alambre en forma de aro nosotros le hacemos pasar la corriente eléctrica, se va a generar un campo magnético en su centro. Supongamos que la corriente eléctrica esté viniendo por acá, ¿sí? Ahí está la corriente eléctrica I, ¿no? Y obedece también a la regla de la mano derecha. Todo sentido de giro, ¿no es cierto? Antihorario, entonces colocas tu mano así. Si hace sentido de giro, entonces el campo magnético te va a salir saliente de la pizarra y ubicado en su centro, más o menos te va a quedar así. Ahí está el campo magnético. Entonces mira, si la corriente gira en forma antihoraria, el campo magnético es saliente, ¿de acuerdo? Pero si la corriente eléctrica sigue así, también sería entrante, ¿de acuerdo? ¿Cómo calculamos ese campo magnético? Lo vamos a calcular de la siguiente forma. Campo magnético B es igual, escucha, a la permeabilidad magnética por la intensidad sobre 2 veces el radio de la espira o del círculo, ¿no? ¿Qué datos te tienen que dar? Te tienen que dar la intensidad de la corriente y también te tienen que dar como dato el radio. ¿Y dónde está el radio, profe? Mira, es la distancia desde acá hasta acá, Ahí está el radio. ¿De acuerdo? Y el campo magnético es un campo magnético saliente de la pizarra.
Ahí está, campo magnético saliente de la pista. Muy bien, también este te va a salir en teslas. ¿De acuerdo? Siguiente, campo magnético para un conductor en forma de arco. Aquí está ese conductor en forma de arco. Si por ese conductor le haces pasar la corriente eléctrica I, ahí está, ese conductor va a generar su campo magnético en este punto. Ya mira, vamos a suponer que esté girando en forma, esta vez horaria, ¿ya? Vamos a ver cómo cambia la dirección del campo magnético. Supongamos que la corriente también venga así. Así, ¿ya? ¿Qué sentido de giro tiene la corriente? Sentido de giro horario. Si tiene sentido de giro de horario, aplicas la regla de la mano derecha, mira, cierras la mano para un sentido horario y el dedo pulgar te da la dirección esta vez del campo magnético, que sería un campo magnético entrante hacia la pizarra. ¿Cómo se dibuja entrante? Entrante se dibuja así. Ahí está, ¿ve? Una X, un puntito, una X. Un puntito es saliente, una X es entrante. ¿Se entiende, no es cierto? Perfecto, entonces ahí está el campo magnético. ¿Y cómo calculamos ese campo magnético? Ese campo magnético es igual, parecido a esta formulita, mira. Permeabilidad por la intensidad por el ángulo central θ sobre 4 veces pi por la distancia o el radio r. Eso es para un conductor en forma de arco y se mide en teslas. ¿Qué datos te tienen que dar? Te tienen que dar la intensidad de la corriente, te tienen que dar como dato el radio vendría a ser la distancia, ¿no es cierto? Desde este punto hasta este punto, o sea, podemos poner acá el radio. Y también, chicos, mira, te tienen que dar el ángulo θ. Ya el campo magnético lo voy a poner acá. Y el ángulo θ vendría a ser, mire, el ángulo central, que vendría a ser todo este ángulo, mira. Ese es el angulito θ. ¿Ve? Ahí está. ¿De acuerdo? Los 3 datos te tienen que dar. La intensidad de la corriente, el ángulo θ y el radio. Y así vas a calcular el campo magnético para ese área. Muy bien. Y por último tenemos campo magnético para un solenoide. ¿Qué es un solenoide? Un solenoide es un alambre en forma de un resorte o una bobina, también le puedes llamar. ¿Ya? Si tú le haces pasar a través de este alambre la corriente eléctrica y ya de inmediato tú tienes que pensar que en el interior de ese solenoide se va a generar un campo magnético. Mira. Ahí está el campo magnético. Y tú dirás, profe, ¿también obedece a la regla de la mano derecha? Sí, también obedece a la regla de la mano derecha. Si la corriente va girando así, entonces campo magnético hacia la derecha. Mira mis dedos, viene así, cierras la mano y el dedo pulgar te da la dirección del campo magnético. Y si la corriente entra por acá y sale por acá, entonces sería así también. Y cambia la dirección del campo magnético. Bien, entonces estudios más profundos han demostrado que el campo magnético dentro del solenoide pues, se da pues, a través de todo el solenoide. Pero ese campo magnético es irregular. Lo que te van a pedir es el campo magnético en su interior, justamente en su interior, ¿no? Pues para calcular ese campo magnético es igual, escucha, a la permeabilidad magnética por la intensidad por el número de vueltas del solenoide dividido entre su longitud. En este caso, N, ¿qué representa? N representa el número de vueltas o espiras también le puedes llamar, ¿ya? Número de vueltas o espiras del solenoide. Entonces el campo magnético te va a salir en teslas. L muchachos representa la longitud del solenoide. Ahí está más claro en el dibujo. L representa la longitud del solenoide. Entonces son los tipos de campo magnético que se puede crear con corrientes eléctricas. Bien, ahora fuerza magnética. Si en el examen de admisión nos piden hallar la fuerza magnética, vamos a tener fuerza magnética para 3 casos. Primero, para una carga móvil dentro de un campo magnético. Fuerza magnética para un conductor de corriente eléctrica
dentro de un campo magnético y fuerza magnética para dos conductores paralelos y rectilíneos. Bien, entonces caso número 1. Fuerza magnética para una carga móvil dentro de un campo magnético. Consideremos entonces, mira, un campo magnético homogéneo. Se le denomina homogéneo porque sus líneas son paralelas. Ahí está. Campo, una región invadida por un campo magnético homogéneo. Y dentro de ese campo magnético vamos a tener nosotros una carga eléctrica. Supongamos que la carga eléctrica sea una carga eléctrica Q. Si esa carga eléctrica se encuentra en movimiento o posee velocidad, entonces automáticamente podemos decir que esa carga eléctrica va a experimentar una fuerza magnética. Dicha fuerza magnética va a ser proporcional al producto de los tres factores. En otras palabras, la fuerza magnética F es igual al producto de la carga por la velocidad por el campo multiplicado por el seno del ángulo θ. ¿Qué ángulo? El ángulo que forma el vector velocidad y el vector campo magnético. Me refiero a este angulito que está acá. Bien, entonces mira que la fórmula para calcular la fuerza es directo, ¿no? Cuanto más carga, más fuerza. Cuanto más velocidad, también más fuerza. Cuanto más campo magnético, más fuerza. Y también directamente proporcional al seno del ángulo θ. ¿De acuerdo? En esta ecuación, chicos, la letra Q representa la carga eléctrica que se mide en Coulomb. ¿Está bien o no? La letra V representa la velocidad. También lo puedes poner como la rapidez que se mide en metros por segundo. ¿Está bien o no? Y la letra B representa el vector campo magnético, que también se le conoce como inducción magnética, que te tienen que dar en teslas. Te lo tienen que dar en teslas. ¿De acuerdo? Entonces, con eso calculamos la fuerza magnética sobre una carga en movimiento. Carga en movimiento. Si la carga no tiene movimiento, entonces también no hay fuerza magnética. Solamente aparece cuando las cargas se encuentran en movimiento y además sumergidos dentro de campos magnéticos. 2. Fuerza magnética para un conductor de corriente eléctrica. Bien, consideremos otra vez un campo magnético homogéneo y esta vez dentro de ese campo magnético homogéneo vamos a considerar un conductor rectilíneo de corriente de esa forma. Mira, ¿ve? Entonces, si ese conductor de corriente lleva o transporta una corriente eléctrica y entonces automáticamente ese conductor va a experimentar también una denominada fuerza magnética. La fuerza magnética sobre ese conductor es igual, mira, al campo magnético por la intensidad por la longitud multiplicado por el seno del ángulo θ. Y esta, señores, la formulita de la fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo. La letra B significa el campo magnético medido en teslas o también inducción magnética. La letra I, ¿qué significa? Aquí vamos a anotar. La letra I significa la intensidad de corriente. Intensidad de corriente. ¿Ok? La letra L, ¿qué significa? La letra L significa la longitud del alambre conductor. Obviamente este medido en metros, ¿no? Entonces, así se calcula la fuerza magnética para un conductor rectilíneo. Acá cabe recalcar que el angulito θ es el ángulo que forma el vector campo magnético con el conductor. Ahí está el angulito θ. ¿Ok? Como toda fuerza magnética, esta fuerza y esta fuerza te va a salir en Newton. ¿Está bien o no? Perfecto, entonces tenemos el segundo caso. Vamos con el tercer caso. Fuerza magnética para dos conductores paralelos y rectilíneos.
Se sabe que cuando hay dos conductores paralelos y rectilíneos y esos dos conductores transportan corrientes eléctricas en el mismo sentido, esos dos cables se atraen, o sea, sufren acá una fuerza de atracción. ¿Ah? Fuerza de atracción. ¿Por qué? Porque los dos van a generar su campo magnético, entonces ese campo magnético van a ser opuestos y estos dos cables se van a atraer, ¿no? Eso cuando las corrientes vayan en el mismo sentido. Pero si van en sentidos opuestos, aparece la otra fuerza, la fuerza de repulsión. Cualquiera de las dos fuerzas lo podemos calcular así, mira, fuerza por unidad de longitud, vamos a poner así, fuerza por unidad de longitud es equivalente o es igual a la permeabilidad magnética por la intensidad del cable número 1 por la intensidad del cable número 2 sobre 2 veces pi por la distancia d. Mira, entonces estamos calculando la fuerza magnética para dos cables infinitos y paralelos que transportan corriente eléctrica. ¿Ya? Y no se olviden, muchachos, que esta es la permeabilidad magnética, mu sub 0, cuyo valor, vamos a volver a repetir, es 4 veces pi por 10 a la menos 7 Tesla metro sobre amperio. Ahí está. Y esta fuerza por unidad de longitud te va a salir en Newton sobre M. Profe, ¿qué significa la letra D? La letra D significa la distancia de separación entre los cables. Y la letra L, la longitud de los cables. Perfecto. Bien, entonces ya hemos visto, ya sabemos calcular fuerza magnética y también hemos visto campos magnéticos o inducción magnética. Ahora, el flujo magnético. ¿Qué es el flujo magnético? El flujo magnético es la cantidad de líneas de campo que atraviesan un área determinada. Bien, consideremos entonces, mira, un área cualquiera, ahí está, por ejemplo el área de un disco, y a través de ese área, mira, estamos dibujando líneas que atraviesan ese área, o sea, líneas de campo magnético atravesando ese área. Entonces el flujo magnético es una magnitud escalar que mide la cantidad de líneas que atraviesan dicha área. Y se puede calcular así. El flujo magnético phi es igual al valor del campo magnético B o inducción magnética por el área y multiplicado por el coseno del ángulo teta. ¿Ah? Mira la formulita del flujo magnético. En esta ecuación o en esta fórmula, la letra B significa el campo magnético medido en teslas. La letra A representa el área de la superficie, o simplemente el área, ahí está, medido en metros cuadrados. Y el ángulo teta, chicos, mucho cuidado con eso, los alumnos siempre se confunden. El ángulo teta es el ángulo ¿entre quién? Entre el vector campo magnético B y la recta normal a la superficie. Profe, ¿dónde está ese ángulo? ¿Cuál es la recta normal a la superficie? Ojo, la recta normal no viene a ser esta recta. Esta recta es la horizontal. La recta normal es otra recta que forma 90 grados con esa línea. Entonces vamos a trazarlo acá, mira. Ahí se traza la recta normal, mira. Ahí está, es una recta imaginaria que forma 90 grados con dicha superficie. Mira, así. ¿Ve? Esta es la recta normal a la superficie. Normal, ¿por qué? Porque forma 90 grados con la horizontal o con la superficie. Y el angulito teta, profe, ¿dónde está? El angulito teta justamente viene a ser este angulito. ¿Ve? Ese angulito que está acá. Arriba, no el de abajo, sino el de arriba. Ese es el ángulo teta, ¿eh? Y ese es el ángulo que debes utilizar aquí,
¿ya? El ángulo que forma el campo magnético con la recta normal. Ahora, ¿en qué unidades te va a salir el flujo magnético? El flujo magnético te va a salir en Weber, ¿ya? Aquí mucho cuidado, Weber, ¿a qué es igual? Es igual a Tesla por metro cuadrado, ¿ya? Un Weber representa Tesla por metro cuadrado. Entonces, estamos hablando del flujo magnético, ¿ya? Y para terminar, es necesario hablar de la ley de Faraday, ¿no? Bien, hasta el momento nosotros hemos visto, señores, campos magnéticos creados por corrientes eléctricas. Ahora vamos a ver lo contrario, ¿no? Los campos magnéticos van a crear corriente eléctrica, ¿ya? Entonces consideremos entonces un imán con su polo norte y sur, ahí está, y cerca de un imán vamos a colocar un conductor de corriente, o como nosotros lo conocemos como una espira. Eso de ahí viene a ser una espira circular, y en esa espira circular le vamos a colocar un foco de resistencia R, ¿no? Entonces, chicos, con el movimiento alternativo de este imán nosotros podemos encender un foquito de luz, ¿no? Entonces, al hacer mover el imán en forma alternativa, lo que estamos creando es una variación del flujo magnético a través de esa espira. Cuando acercamos el imán, aumentan las líneas del campo magnético, y cuando alejamos, disminuyen el número de líneas de campo magnético, y esa variación de flujo magnético produce pues una corriente eléctrica en la espira, capaz de encender un foquito, ¿no es cierto? Entonces, esto también lo podemos demostrar, ¿de acuerdo? Lo podemos demostrar utilizando un imán y una espirita. Entonces, al hacer jugar el imán podemos encender un foquito de luz. Entonces, el voltaje producido o inducido en la espira es directamente proporcional a la variación del flujo magnético, pero inversamente proporcional a la variación del tiempo. Eso es lo que dice la ley de Faraday. Y matemáticamente lo escribe así: el voltaje producido por la fuerza electromotriz inducida, o por el FEM, vamos a poner así, por el FEM, es igual a la variación del flujo magnético entre la variación del tiempo. Y si estamos utilizando varias espiras, lo vamos a multiplicar por el número de espiras. Y tenemos la expresión matemática de la ley de Faraday, ¿no? Que textualmente dice así, ¿no? El voltaje de la fuerza electromotriz inducida es igual a la variación del flujo magnético con respecto al tiempo por el número de espiras, ¿ya? Y el signo menos lo vamos a colocar aquí netamente por la ley de Faraday, ¿ya? La ley de, mejor dicho, la ley de Lenz. La ley de Lenz establece que no, la dirección de la corriente eléctrica es tal que se opone al campo magnético creado por el imán. Por eso va el signo negativo, ¿ya? Entonces es un voltaje entregado a la espira. Cuando es entregado lleva signo negativo. Cuando la espira produce su propio voltaje, ese voltaje va a ser con signo positivo. Muy bien, en esta ecuación, delta de phi significa variación del flujo magnético, el delta de t significa variación del tiempo, n número de espiras, v voltaje del FEM o de la fuerza electromotriz. ¿Está claro? ¿En qué unidades te va a salir este voltaje? Como todo voltaje te va a salir en voltios. En voltios. Ahí está, muchachos, la ecuación o la ley de Faraday.